¿En qué consiste la angustia y cómo surge? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Conde, yo soy psicoanalista, ejerzo el psicoanálisis en la ciudad de Aguascalientes y a distancia, y en este canal hablo sobre temas relacionados con la angustia, con el cuidado de sí, con el bienestar, bueno, con una serie de temas todos un poco en la misma línea y todos un poco desde la perspectiva del psicoanálisis, de la filosofía, la literatura, entre otras disciplinas. Bueno, en el video de hoy quería platicar un poco acerca del tema que les mencionaba en el título, que es en qué consiste la angustia y cómo surge. Lo haré de una manera un poco superficial, ¿no? Como muy rápida, muy básica, pero bueno, es como para empezar a pensar en estos temas. Se ha dicho que la angustia es como un miedo sin objeto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos miedo, normalmente es a algo, ¿no? Vemos un perro que está como peligroso, como dispuesto a atacar, y nos da miedo. O tenemos miedo, por ejemplo, a una enfermedad o tenemos miedo a un accidente. Entonces hay como situaciones u objetos que desatan este miedo que tenemos. En el caso de la angustia, se ha dicho que es un miedo sin objeto porque muchas veces pareciera que en el momento no hay nada que tuviera realmente esta posibilidad de atacarnos, de hacernos daño, y sin embargo la angustia está. Claro, a veces pareciera que esta angustia sí tiene un objeto, porque uno dice, bueno, yo estoy constantemente preocupado por la posibilidad de una enfermedad, aunque no tenga ninguna razón para ello o solo razones demasiado vagas, ¿no? Para ello, pero uno dice, bueno, ahí está el objeto. Sin embargo, ahí pareciera que lo que sucede es una especie de desplazamiento, que justamente como no se sabe, como la mente no sabe cuál es el objeto de ese miedo y como necesita saber, porque esa es parte de la forma en la que suele funcionar la mente, entonces se busca una especie de objeto que le dé la razón acerca de aquello que le está causando el miedo. Sin embargo, realmente es una razón falsa, realmente no es eso, o no es simplemente eso. También se ha dicho, por ejemplo, que la angustia es una emoción sin nombre, un poco en la misma lógica, ¿no? La mayoría de las veces cuando tenemos una emoción, un sentimiento, podemos darle un nombre, pero a veces hay una emoción o bien una mezcla de emociones que no podemos identificar, que no podemos expresar, porque pareciera que no hay nombres para ellas. Ahora, creo que también usualmente hay como diferentes referentes físicos para la sensación de angustia. Uno de los más básicos, creo yo, es lo que se refiere a la respiración, a la sensación de falta de aire, que es uno de los síntomas más comunes, ¿no? que experimentamos cuando tenemos angustia y que parece remitir justamente como a los primeros momentos de vida ya, ¿no? Cuando el bebé nace y pasa de un estado en el cual no tiene que respirar, no tiene que hacer literalmente ningún esfuerzo para sobrevivir, a un estado en el que de hecho tiene que respirar, su cuerpo tiene que empezar a hacer un esfuerzo y que esos primeros momentos pueden servir ya como una especie de base para esta sensación de la angustia. Creo que puede haber otras sensaciones a nivel corporal o a nivel emocional que también ayuden a caracterizarla un poco, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la sensación de hambre y en lo desagradable que es cuando hay un hambre, este, no solo pasajera, ¿no? Sino como profunda, y cuando hay bueno, sobre todo cuando se acompaña de una sensación de que no se va a poder satisfacer ese hambre, o igual con el frío, o con la posibilidad de perder el control ante alguna necesidad fisiológica, o ante los eventos que la vida nos pone enfrente, ¿no? Cuando nos quita o se nos quitan, digamos, los mecanismos mediante los cuales hemos aprendido a conducirnos en la vida, a lograr cosas, y entonces a veces somos
como conducidos a la desesperación, ¿no? Pareciera que todos esos son como referentes de sensaciones que nos ayudan a entender un poco cómo lo que sería la angustia. Ahora, en cuanto a cómo surge, por qué se genera, yo diría que desde el psicoanálisis, y también todo esto es como abordado de una manera muy básica, no muy simple, muy general, diría que desde el psicoanálisis, desde lo que yo conozco, desde los corrientes y los autores que a mí más me gustan, diría que hay tres grandes grupos de razones, que en realidad no es que sean incompatibles entre sí, ¿no? Porque se entrelazan, se unen, se complementan, digamos. Al menos todos aparecen en la clínica, me parece, ¿no? Desde mi experiencia. Por ejemplo, para Sigmund Freud, que fue el creador del psicoanálisis, yo creo que se podría decir que la angustia surge a partir de la represión de ciertos contenidos que estaban en la mente consciente, o bien que nunca llegaron y que fueron obligados a ya sea permanecer en lo inconsciente o a retornar a lo inconsciente si es que ya habían llegado a la conciencia. Eh, pero claro, no es solo la represión, sino que es también la lucha de esos contenidos por estar intentando salir a la conciencia, por intentar manifestarse, ¿no? Y que de ahí, de esa lucha, como en la que una parte de nosotros, estos contenidos quieren salir a la luz de la conciencia y quieren manifestarse y expresarse, y otra parte de nosotros los limita y no los deja que lo hagan, esa lucha, digamos, de ahí emerge la angustia, entre otros problemas, ¿no? Como síntomas, como posibles enfermedades de origen psíquico, etcétera. Ahora, otra de las ideas, creo yo, es la que propone Jacques Lacan, que es un psicoanalista que propuso un giro muy interesante para el psicoanálisis, y desde sus postulados podríamos decir que la angustia se genera cuando se produce una ruptura entre aquello que podemos concebir y aquello que enfrentamos en la realidad, o aquello que la realidad exige de nosotros, pero que nos es, digámoslo así, inconcebible, ¿no? Que la mente no puede como captar, que no puede llegar a ese punto. Para esto es importante decir que esto que podemos concebir está determinado por nuestro lenguaje, como decía un filósofo que ya les he comentado en otro video, Ludwig Wittgenstein, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, en ese sentido, nuestro lenguaje, no me refiero como al idioma, ¿no? Sino al lenguaje que cada uno utiliza, lenguaje propio, que ha aprendido de su familia, de su sociedad, a lo largo de su historia, que de alguna forma es una vivencia, es una herramienta muy personal, ¿no? No para todos las palabras significan exactamente lo mismo, porque no para todos están cargados de las mismas emociones, de los mismos sentimientos, de la misma historia. Entonces, bueno, cada quien, diría yo, tiene como su lenguaje muy particular, muy personal, y, eh, y este lenguaje determina los límites de lo que podemos concebir o no como real, como posible, etcétera. Y entonces cuando nos vemos confrontados con algo que pone en cuestionamiento esos límites, que pone en cuestionamiento eso que podemos concebir y eso que no, o sea, el juego entre ambas cosas, es cuando surge la angustia, porque digamos es como si la realidad nos estuviera exigiendo algo que no podemos ni pensar. Entonces ahí se genera la angustia. Además, porque estos límites de nuestro lenguaje de alguna manera también eh, constituyen la idea de subjetividad que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Lo que creemos de nosotros mismos, que creemos que somos así o somos asá, que somos buenas personas o que somos malas personas. Entonces, esta angustia justo se está jugando en esos límites, porque es una manera también de que algo se está intentando expresar, pero no lo logra, solo que aquí ya no es porque haya una instancia psíquica que no le permita manifestarse, sino es porque el lenguaje mismo ya llegó como a su tope, a su límite, en el cual podíamos manifestar cosas. Entonces la angustia es una señal, digamos, de que estamos en esos límites del lenguaje, pero al mismo tiempo es como una energía que nos ayuda a romper los límites de ese lenguaje.
que esta doble función de la angustia me gusta mucho porque creo que es muy valiosa y es algo que está también en todas las líneas del psicoanálisis, ¿no? Que la angustia, digamos, sí es una sensación desagradable, sí es algo que hay que tratar de reducir o eliminar, pero al mismo tiempo no es el enemigo, es la señal de alarma de que algo no se está pudiendo decir y al mismo tiempo es como la energía que nos ayuda, que nos obliga a lograr decir eso. En el caso de la idea freudiana, por ejemplo, la idea de Freud, esa angustia señala la lucha que se está librando para que algo se intente decir y por otra parte para que no se diga, pero al mismo tiempo es la misma señal de que hay algo que sanar y es la energía que nos ayuda a empujar eso a la conciencia para que pueda sanarse. Lo mismo pasa en Lacan, solo que aquí no es una instancia psíquica, sino es el límite del lenguaje mismo. Y en la tercera línea que les mencionaba están dos psicoanalistas, Davoine y Godelier, que digamos ellos tienen muchísima experiencia en el trabajo con la locura, con los traumas de guerra, es decir, con algunos de los casos más difíciles, ¿no? De aquellos que aborda el psicoanálisis. Y podría decirse que para ellos la angustia emerge a partir del cercenamiento de las historias singulares de las personas eh, a manos de la historia universal, que digamos es una especie de equivalente a la represión de la que hablaba Freud, pero en este caso funciona a nivel social e histórico. Los ejemplos más claros, digamos, serían como aquellas dinastías en China, en Oriente y en Egipto, me parece que son los ejemplos más claros, en los cuales cuando llegaba un nuevo gobernante al poder o una nueva familia de gobernantes, decretaban que todo lo anterior tenía que ser eliminado, entonces destruían documentos, destruían monumentos, o sea, trataban de eliminar eh, religión, todo lo que se hubiera construido antes para establecer un nuevo orden y que fuera una especie de borrón y cuenta nueva, pero que se basaba pues en la negación de un montón de vivencias previas de mucha gente, ¿no? Claro, esto no solo sucede en estos ejemplos extremos, sucede en nuestra sociedad todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo ni siquiera quiero oír hablar de tales cosas, cuando alguien le prohíbe a los hijos, por ejemplo, hablar de ciertas cosas o de ciertas personas o de ciertas experiencias, o incluso, ¿no? En las formas más amables, cuando alguien dice, ay, es que para qué nos quedamos fijados en el pasado, para qué hablamos de estas cosas, cuando lo que hay que hacer es ver hacia adelante. Eh, Eso es una postura muy, muy, muy represiva, aunque se manifieste de forma amable, porque se está negando la importancia del pasado. Y claro, podríamos decir que en sentido estricto tienen algo de razón, si lo mejor es poder mirar hacia el futuro, ¿no? Pero eso no se logra por medio de la represión y de la negación de lo que ha sucedido. Al contrario, primero hay que hablar mucho, bueno, digo, depende de cada situación y demás, a veces es poquito, ¿no? Pero en general, cuando son cosas fuertes, hay que hablar mucho de esas vivencias que se han tenido para entonces, ahora sí, que queden verdaderamente en el pasado, no por un ejercicio de represión, sino porque realmente hubo una sanación, realmente hubo una cura, una transformación de eso que se vivió por medio de la apropiación de la conciencia de ello, ¿no? Y entonces se puede pasar a otra cosa, entonces se puede ahora sí mirar hacia adelante con libertad. Cuando no, lo único que se está haciendo es imponer una obligación al otro de mirar hacia adelante, de negar y rechazar su pasado y de que la herida quede ahí abierta, a veces hasta el fin de los días, ¿no? A veces hasta la muerte. Y claro, desde la perspectiva de Davoine y Godelier, se enfatiza, digamos, que este cercenamiento, esta represión que se ejerce a nivel social, histórico, de cierta forma implica una traición que las personas sufren a manos de sus líderes, que ese es otro elemento importante, digamos, dentro de la concepción de ellos. Ahora, claro, como se ve en estas tres posturas, la angustia está directamente relacionada con aquello que no se puede decir,
pero que al mismo tiempo, digamos, como dicen Dabuan y Godelier, tampoco se puede callar. No se puede callar, o sea, pareciera una contradicción, pero no lo es. Digamos que es algo que no se puede decir porque no se logra poner en palabras, ya sea porque lo pensemos como en Freud, porque alguna instancia psíquica lo está reprimiendo, o porque lo pensemos como en Lacan, porque el lenguaje ya llegó a los límites y ya no nos permite decir más, o como lo dirían los propios Dabuan y Godelier, porque hay una represión social e histórica para que esas historias no sean contadas. Pero en todo caso, eh, la angustia siempre está relacionada con aquello que no se puede decir, pero que no se puede callar, porque nuestra angustia lo está intentando gritar todo el tiempo y nuestros síntomas lo gritan todo el tiempo, nuestros actos fallidos, nuestros sueños, nuestras enfermedades en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, no se puede callar porque algo de nosotros, algo de esas heridas profundas, está siempre pugnando por decirse. Y claro, podemos intentar acallarlo con sustancias, ¿no? Podemos intentar acallarlo con mucho trabajo, con adicciones de cualquier tipo, en fin. Pero siempre va a ser como si tuviéramos una batalla en nuestro interior y eso consume mucha energía y genera muchos problemas tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, ¿no? Como en nuestra alma, por decirlo metafóricamente. Ahora, es por esta razón que digamos que vemos presente en estas tres concepciones, aunque con diferentes matices, que el psicoanálisis se ha considerado desde el principio una cura por la palabra, que de hecho es una expresión que acuñó una de las primeras pacientes de este método de tratamiento. La expresión que ella utilizaba era en inglés, a pesar de que ella era alemana, y ella decía que era una talking cure, que es la traducción sería una especie de cura por estar platicando, por estar hablando, ¿no? Es una cura por el habla, es una cura por la palabra. Ahora, claro, eso no quiere decir que cualquier forma de hablar, cualquier uso de la palabra que hagamos, tiene la misma efectividad. Sabemos que de cierta forma el hablar siempre nos ayuda, ¿no? Hasta cuando platicamos con un amigo, platicamos con la pareja, a veces hasta hablamos solos. Eso de alguna forma ayuda, tiene un poco de efectividad para sanar ciertas cosas, pero muchas veces esa efectividad es como muy limitada, ¿no? Solo llega hasta ciertos puntos, dependiendo de qué tan buena sea la escucha del otro y qué tantas herramientas tenga como para ayudarnos a entender y a resignificar esto que estamos viendo, pero en general es muy poco efectiva, ¿no? Sobre todo ante problemas complejos, quiero decir. Ahora, claro, lo que el psicoanálisis ha intentado en ese sentido es, es abordar mucho el problema, la pregunta de cómo ofrecer una escucha que potencie los efectos curativos de ese hablar. Insisto, esto es importante porque esa es la gran investigación, creo, que el psicoanálisis ha estado conduciendo ya desde hace unos 120 años, más o menos, a nivel teórico, pero sobre todo a nivel práctico, ¿no? Y que yo creo que el psicoanálisis seguirá realizando esta investigación en las décadas por venir, porque de hecho nos falta mucho, mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que aunque ha logrado avances muy interesantes, muy impresionantes y que tienen efectos muy, muy potentes en la clínica, creo que aún así todavía falta mucho por trabajar y mucho por descubrir. Muy bien, con eso termino por hoy. Y bueno, como siempre les agradezco su atención. Les dejo la invitación para que se suscriban al canal, le den clic a la campanita para que les avise cuando haya nuevos videos. Si les gustó el video, para que le den like y lo compartan con otras personas a quienes sientan que a lo mejor le puede ayudar o le puede interesar. Y para que entre todos podamos ir enriqueciendo estas deliberaciones. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.